4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día... Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos transitando nuestro programa de jueves en Radio Caput. Nuestro Relatornauta contraataca como cada martes y como cada jueves en Radio Caput. En la previa de una jornada muy, pero muy especial, porque mañana es 17 de octubre y nos vamos a convocar en San José 1111, allí acompañando en el Día de la Lealtad a quien siempre demostró ser leal a su pueblo. En eso no hubo nunca renunciamiento, con aciertos y con errores. Sin lugar a dudas que Cristina ha sido un ejemplo de lealtad a su pueblo y por eso la vamos a estar acompañando este día viernes. En un ratito ya vemos el flyer de ocasión con la convocatoria para mañana allí a San José 1111, lo que seguramente va a ser una convocatoria, vuelvo a reiterar, multitudinaria, sin lugar a dudas. En el Día de la Lealtad, qué mejor que acompañar a quien le demostró lealtad al pueblo, sobre todo en estos tiempos adversos para ella, que está detenida injustamente allí en su domicilio. ¿Qué quieren que haga? Fue la frase de la ruística del actual presidente de la Nación en la previa de las elecciones del 26 de octubre, de dentro de una semana y un par de días más, ¿no es cierto? ¿Qué quieren que haga? Fue la respuesta del presidente cuando lo interrogó anoche Eduardo Feynman en América 24, en esa especie de reportaje que se desmadró, porque por primera vez los periodistas cómplices se animaron a repreguntar, alguna repreguntita, ¿vio? En este caso se le escapó a Feynman y lo dejó muy expuesto al presidente, en lo que para mí, sin lugar a dudas, es una situación muy similar a aquella que se dio en los días del 2001, en los días previos a el estallido del 2001, ¿no es cierto? Lo veíamos hace pocos días atrás también en el recuerdo de aquellas elecciones de medio término que un poco marcaron el final del gobierno de la Alianza, cuando el protagonismo del que se vayan todos fue realmente abrumador y se votó cualquier cosa, se votó a Caloi, se votó en blanco, ganó el peronismo aquella elección, tal vez no con los votos que acostumbraba, pero ganó el peronismo en aquella elección. Y yo creo que algo muy similar va a pasar en esta elección de medio término del próximo 26 de octubre, con la diferencia de que esta vez el voto bronca no lo va a canalizar el que se vayan todos. Esta vez el voto bronca lo va a canalizar el peronismo, porque el peronismo se ha manejado bien en esta ocasión como representante, como referente de ese voto bronca. Ha sabido interpretar y representar al pueblo argentino en esta ocasión y me parece que justamente el voto bronca se va a canalizar a través del peronismo. Pero ya vamos a charlar con los interlocutores de ocasión sobre ese tema. Pero da la sensación de que esa frase
¿y qué quieren que haga? Y sí, sos el presidente. Si la gente la está pasando mal, ¿quién le va a dar soluciones si no es el presidente? Por eso esa respuesta de ¿y qué quieren que haga? Me simbolizó al momento más del arruístico que haya tenido este gobierno hasta ahora. Pero vamos a charlarlo con alguien que conoce bien sobre las corrientes de opinión pública, como lo es el licenciado Pablo Semán, que además es antropólogo, conocido por todos ustedes, hemos charlado en más de una ocasión con él. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido una vez más aquí a Radio Caput y a mi programa. Soy Javier Vicente. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te pareció la frase de ¿y qué quieren que haga? Como respuesta de un presidente, ¿no? Bueno, me pareció que estaba bastante desarmado y bastante poco precavido respecto de el empeño que tenía en ese momento Feynman, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, bueno, creo que hay bastante debilidad. El gobierno nunca tiene planes B y a veces no hace planes ni siquiera para una entrevista. Y creo que no es consciente totalmente del grado de agotamiento, de desprestigio, más allá de que yo no sé cuál va a ser el resultado de la elección, ¿no? Pero me parece que es mucho más gastado todos sus argumentos que antes y reacciona como si tuviera toda la legitimidad y la credibilidad a favor y ya no es más esa la situación, ¿no? Ese crédito se acabó. Claro, se acabó a tal momento de que hasta quienes podrían llegar a ser periodistas que en ese sentido le jugaran a favor, le terminan jugando en contra. Porque muchas veces sí, lo que te sirvió en un momento no te sirve para otro, depende del contexto, ¿no? Sí, el periodismo en general es, los políticos pasan, el periodismo queda, digamos, como hay un último momento de despegue, que es un momento además en que creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar, aunque todo el mundo creo que especula con que no le va a ir muy bien en las elecciones al gobierno. Uh-huh. Entonces sí, digamos, el periodismo recupera, o algunos periodistas recuperan la incisividad que habían perdido. Es cierto eso. Ahora, ¿qué estás viendo? Además, vos sabemos que permanentemente haces relevamientos de opinión pública. ¿Qué estás viendo en estos días? Sí, pero es un trabajo cualitativo. Claro. No me meto en eso. Hago cosas más cualitativas. Entrevisto gente, hago entrevistas grupales. Tengo un indicador, si se quiere, para mí más válido, pero no me dan números. No, la verdad que no apuntábamos a los números, sino que apuntamos, viste, a lo que se llaman las corrientes de opinión pública, ¿no es cierto? Y esta semana ha sido muy intensa en ese sentido, por todo lo que pasó con la reunión con Donald Trump, las repercusiones a favor, en contra. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo ha permeado en la sociedad esta sumisión, llamo yo, del presidente? Todas estas cosas más a ver, yo creo que la opinión pública se conforma así por capas y medio radialmente, entonces esta semana es algo que ha sido muy influyente, digamos, en el círculo rojo, en un 12% de la población que consume información, ¿no? Después el resto está asimilando otras cosas, y lo cual no quiere decir que el gobierno esté bien, simplemente digo, o sea, lo que a vos te llegó en esta semana, a toda la gente no le llegó esta semana. Por ejemplo, una cosa que yo veo en un nivel muy masivo, bueno, lo de Expert no llegó tanto y llegó de una manera que los que piensan que llegó no se imaginan de qué manera llegó, ¿no? Eso es una cosa que habría que ver bien. Entonces, lo de Trump se inscribe, se aparece en un marco donde yo diría, la principal percepción de la gente que está fuera del 20% o del 10% que consume información, diarios, que lee notas, que ve programas y qué sé yo qué, esa gente lo que le pasa es que la está pasando muy mal económicamente, en general, ¿no? Esa es la principal realidad de la mayor parte de la gente, que es, aparte, la pendiente económica que era marcada desde
pongámosle más o menos marzo, que es cuando se le acaban un poco los argumentos económicos más serios que tenía el gobierno, que no sé si eran muy serios, pero eran los más serios que el gobierno tenía, bueno, se empiezan a acabar ahí, y entonces hubo una pendiente económica muy marcada, porque hubo un poquito más de inflación, más de devaluación, más incertidumbre, los salarios nunca se recompusieron al mismo nivel que aumentaba la inflación, que no era mucho, pero aumentaba, ¿no? Y en los últimos 3 meses la pendiente se inclinó aún más. Claro. Y lo que yo veo es, sobre todo, los resultados de esa inclinación de la pendiente, que es gente muy descorazonada, con muchas renuncias, con muchos sacrificios, con gente que realmente el poder adquisitivo disminuyó muchísimo, por un lado, y por el otro lado, encima, empezaron a perder trabajos, ¿no? Se empiezan a caer horas de trabajo, changas. Digo, no es que eso no sucedía desde antes. Obviamente hubo una pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en el, digamos, del sector formal, se perdieron muchísimos desde que empezó Milei, pero ahora esa pérdida es más marcada y se cae, no sé, horas de trabajo de empleadas domésticas. Claro, ¿no? claro, de la changa, la Se clásica cae changa. el ingreso de los que trabajan en Uber. Esos son los ingresos que se están cayendo, a veces porque se caen las horas, otras veces porque se cae directamente el ingreso. Entonces lo que estoy viendo es eso. Y la verdad es que, a ver, cuando todos estamos pensando, no sabemos cómo le va a ir al gobierno, en términos de números exactamente, que el gobierno saque 32, 35, 37, igual es que el gobierno perdió muchísimo apoyo, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ahí el gobierno saca 32 y es una muy mala elección, y por ahí saca 37 y es una muy buena elección desde el punto de vista del gobierno, pero no es una buena elección para un gobierno que pensaba sacar mínimo 40 y que le había dicho a todo el mundo, especialmente a los gobernadores, los espero en diciembre, como diciendo, bueno, en diciembre nosotros vamos a ser mucho más fuertes que ahora. Bueno, no, eso no va a pasar. El gobierno no va a ser ahora mucho más fuerte que hace 6 meses y no va a ser más fuerte en diciembre. Ahora Creo que es eso lo que hay que tener en cuenta. No, y además los datos empíricos te dan la razón en ese sentido, porque ya llevamos 3 trimestres de caída de la actividad, lo que se considera técnicamente una recesión. Y es evidente que la gente está sintiendo esos 9 meses de caída, ¿no es cierto? Sí, se siente en todo tipo de consumo, pero qué sé yo, en los consumos esos cotidianos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires, de bares, de restaurantes, que incluso han bajado los precios a un nivel de, creo que trabajan a pérdida, pero trabajan a pérdida porque lo único que pueden tratar es hacer de salvar más o menos lo que ponen, ¿no? O directamente aguantar hasta que mejore y no tener que cerrar. No sé si uno lo ve en el rubro de gastronomía. Pero también yo lo veo en muchos otros trabajadores que no se ve eso por la calle porque no se ven los carteles, pero que te dicen, y yo hago el trabajo que hago para mantener el cliente, para no decirle que no al cliente, pero siguen haciendo trabajos que realmente o no están ganando, están pagando ellos para trabajar. No sé, en el rubro de servicios, de arreglos, de tangas, de algunas cosas de construcción misma. Y otra cosa que está afectando mucho a la población, y lo digo en carne propia porque lo vivo en carne propia, es el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento con las tarjetas de crédito, el endeudamiento con préstamos privados, ¿no? Sí, el endeudamiento intrafamiliar o vecinal, digamos, en personas que tienen menos recursos, los mecanismos de endeudamiento son más caros, paradojalmente, y entonces ahí hay mucha gente que, realmente la gente que no llega a fin de mes, que no llega a cubrir costos mínimos de reproducción del hogar, bueno, sí, esa gente se está endeudando y se está... Yo veo esto, en general, un deterioro de las condiciones socioeconómicas muy rápido, que en los últimos 2 meses es apabullante y muchísima gente no sabe qué hacer. Ahí está la pérdida de votos del gobierno, digamos, esa seguridad que hoy podemos tener todos, que es que el gobierno no va a ser más fuerte en diciembre que ahora. Claro. Aún cuando el gobierno
obviamente por una cuestión de que en la elección anterior no pudo elegir tantos diputados, porque se renovaban menos y todo eso, el gobierno va a poder decir, miren, ahora tenemos más diputados que antes, pero de ninguna manera van a tener ni el control de las cámaras, ni la expectativa de que les vaya a ir demasiado bien, y por lo tanto el respeto o la sumisión de los otros partidos políticos. En este momento, además, los otros partidos políticos, no me refiero solo al peronismo, que es más Sí, nítidamente opositor, pero los propios gobernadores y los demás partidos políticos están en una posición en la que no pueden mostrarse amigos del gobierno, ¿no? Claro, porque El gobierno además es está muy un- pendiente de lo que pase en la opinión pública respecto de las elecciones. Ahora, en el contexto de lo que vos señalás, donde indudablemente la crisis económica es prioridad para la población, una respuesta como la que tuvo ayer el presidente es una respuesta que genera más dudas que certeza, porque el presidente te está diciendo, la verdad que no sé qué hacer frente a la situación que están pasando la mayoría de las Sí, familias sí, sí, argentinas. ahí el presidente se muestra inerme, casi en la posición de decir, bueno, mi plan es este y ustedes no me entienden, ¿no? Que es un momento en general en el que se muestra el quiebre de un liderazgo cuando le empieza a echar la culpa a los liderados. Claro. Ahora, en eso hay mucha similitud con lo que pasó, con lo que antecedió a aquel 2001, Pablo, cuando De la Rúa se fue descomponiendo justamente por eso, porque trataba de explicar los porqués de la crisis económica y no le encontraba la vuelta, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, yo no quisiera hacer el paralelismo, porque me parece que a ver, hay una cuestión que cambia, que es que en ese momento había movimientos sociales con más capacidad de protesta y de cuestionamiento, y hoy no los estoy viendo, Ujú. ¿no? O sea, ahí yo veo una diferencia, y además me parece que, por otro lado, y esto va en contra de este argumento, pero es otra diferencia, yo creo que la situación de Argentina es más grave que en aquel momento en términos de qué recursos le quedan para afrontar la situación, ¿no? Porque, bueno, lo que estamos viviendo en este momento es como la intervención directa de Estados Unidos, ya no es el Fondo Monetario, sino de Estados Unidos, las finanzas, y bueno, demandas que tiene directamente el gobierno de Estados Unidos o dirigentes de Estados Unidos para con nosotros, como país. Sí. Ahora, en ese sentido, una expresión como la de Trump, que de alguna manera le dice a la población argentina, voten a este candidato porque si no, no apoyo a la Argentina. ¿Cómo cae en el electorado, según tu interpretación? Yo supongo que cae muy mal, porque incluso no hace falta que alguien sea muy antinorteamericano para que eso no le caiga bien en términos de ver la debilidad del presidente y el nivel de condicionamiento y de exigencia que se tiene, ¿no? Sobre todo para un gobierno que, insisto, digamos, está como muy desacreditado. Entonces, ¿apoyo qué? Ahora, no sé, todas las situaciones que vos me estás nombrando me hacen pensar que hay una especie de fondo de olla que el gobierno está rascando, y se asienta, bueno, en el horror al pasado, en alguna esperanza cada vez más tenue. Si uno ve la conducta de la gente se está cuidando de gastar porque presupone que va a haber una devaluación y presupone, entonces, no es solamente la conclusión que saco yo, Es la profecía ¿no? Lo que autocumplida, pasa ¿no? es que, por otro lado también hay una cuestión, que es que esto fue cambiando bastante rápidamente en el tiempo, porque después de la elección ese apoyo de Estados Unidos inicial fue tan sorprendente en su amplitud y en sus declaraciones, que en el último mes la opinión pública pasó por la montaña rusa, Sí. ¿no? Entonces, y eso se ve también en cosas de públicos más restrictos, mercados de monedas, de bonos, donde un día suben, otro día bajan, pero en principio lo que todo eso revela es la debilidad del esquema del gobierno, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo saco como conclusión de lo que está pasando. Después, creo que nadie sabe
o nadie está tratando de querer saber qué pasa después de la elección. El día después, ¿no? Ese es el gran interrogante, el día después del 26. Pero yo lo que diría que seguro que el panorama no parece ser promisorio para el gobierno. Tampoco estaría seguro, pero porque una de las cosas que yo veo es que el voto a Milei es un voto que se encapsuló, que no anda diciendo a quién vota, ¿no? En la elección de 2023 uno se encontraba con gente que te preguntaba ¿a quién vas a votar? Y te daban una charla y qué sé yo qué. Digamos, la confianza en Milei era tan alta que mucha gente se animaba a hacer proselitismo espontáneo. Bueno, hoy eso no sucede. Ahora, ¿hasta dónde se redujo el voto a Milei? No lo sabemos. ¿Tuvimos una muestra el 7 de septiembre, tal vez? Sí, sobre todo porque, digamos, en el 7 de septiembre lo que nosotros tuvimos fue una retracción de los votantes, ¿no? El peronismo sacó más o menos los mismos votos. Ahora, lo que sucedió es que Milei perdió una parte importante del porcentaje de votos que tenía, que se quedaron en la casa. Y esos votos, por lo que yo estoy viendo, no son votos que vayan a volver fácilmente a votar a Milei. Hay votos que se van a seguir quedando en la casa y hay votos que ya cambiaron de bando. Papa, interesante. Bueno, lo sabremos el día 26 a la noche, así que si tenemos la posibilidad de charlar después de ello, estaría interesantísimo como siempre, Pablo, porque tu aporte es realmente muy, muy bueno, ¿eh? Te agradecemos mucho, Pablo Semán. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Pablo Semán charlando con nosotros, siempre muy, muy interesante. Alguien que pulsa la opinión pública en momentos muy difíciles para la población, ¿no? Porque uno indudablemente coincide en eso con Pablo. Se ha profundizado la crisis económica de una manera brutal y vertiginosa. Y eso se va a ver reflejado en la elección del próximo 26, no les quepa la menor duda. Y frente a ello, respuestas como la que tuvo ayer el presidente de ¿y qué quieren que haga? Y bueno, hermano, vos sos el presidente, estás ahí. Feynman estuvo bien cuando le dijo, pero ¿no eras un especialista en crecimiento con o sin dinero? Y bueno, por supuesto el presidente eludió la respuesta porque se quedó prácticamente sin palabras, ¿no? Ahora está claro que si ya te descansa Feynman, estás acabado, Peluca, ¿qué querés que te diga? Estás acabado. Bueno, un día como hoy estamos homenajeando nada menos ni nada más que al gran Víctor Jara, que era detenido en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, un día como hoy, poco tiempo después de lo que fue el golpe de aquel 11 de septiembre, le cortaron las manos, la brutalidad ensañada con un gran Víctor Jara que sin lugar a dudas no solo era un talento como cantante, como cantor, como intérprete, sino que además era un tipo comprometido hasta el hueso con la revolución y con su pueblo, y se le hicieron pagar muy caro. Por eso el alma y el espíritu de Víctor Jara siempre dice presente en nuestro programa. Ahora sí la cuestión fue cañón. Voy a contarles la historia, ay de la mala, ay de la mala. Y si el pulso tengo bueno, voy a hacer fama, voy a hacer fama. Pónganle mucha atención a esta copla, a esta copla. No vaya a ser que le toque una bala loca, una bala loca. En las manos del obrero nació la bala, nació la bala. Y en las manos de los ricos se hizo mala, se hizo mala. Muchos pobres han caído en la represión, en la represión. La bala se dispara. De waarheid van de werkelijkheid is eenvoudig. De Chileense massa's zijn in opstand gekomen tegen de buiten- en binnenlandse uitbuiters. Tegen de grootgrondbezitters, de grote ondernemingen. De rijke bankiers die zich verrijkten ten koste van de slecht betaalde arbeiders. Het Chileense volk wil zichzelf bevrijden en botst daarbij op wereldmachten. Maar vindt ook medestanders, bondgenoten in de strijd om een rechtvaardige menselijke maatschappij. In Vietnam, Cuba, bij alle progressieve krachten waar ook ter wereld.
Bien, ahí estaba Víctor Jara, viéndolo en uno de esos recitales que se realizaban en plena campaña electoral por la victoria de Salvador Allende, que finalmente fue presidente y fue derrocado, ¿no? Y pocos días después de ese derrocamiento, de ese asesinato al presidente de Chile, Víctor Jara fue detenido allí en el Estadio Nacional, donde se fusilaba a la gente, y a él le cortaron las manos y después lo fusilaron. Por eso Víctor Jara siempre va a estar presente y siempre vamos a levantar su nombre como bandera a la victoria próxima por venir. Por lo menos la de este 26 de octubre lo vamos a tener también en nuestra memoria y en nuestros corazones. Atención, como les decía, que se viene la gran caravana del 17, mañana a las puertas de la casa de Cristina. Esta es la feria del sábado. Busquemos la convocatoria donde están Perón y Cristina en una foto emblemática. Lealtad. Ahí estamos, mirá qué lindo. Lealtad, el abrazo del alma, y la lealtad como siempre para Néstor y para Cristina. Pero en este caso nos vamos a ir de caravana a San José 1111, mañana a partir de las 17 horas, acompañando a Cristina, porque Cristina fue leal con su pueblo, y por lo tanto su pueblo le debe lealtad en estas horas tan difíciles que está atravesando, detenida allí en su domicilio de San José 1111 en plena capital federal, y la vamos a estar acompañando mañana en una multitudinaria caravana. Dejó una frase, Cristina, en las últimas horas que me parece que es emblemática de cara a la elección, ¿no? Argentinos, ustedes saben lo que tienen que hacer frente a la extorsión de Donald Trump, que nos obliga a votar por el actual presidente o por los candidatos del actual presidente a cambio prácticamente de no invadirnos, podríamos decirle, ¿no? Así que yo creo que esa frase de Cristina va a ser muy patente de lo que va a pasar en la elección del 26, ¿no? Ahí está la caravana que se va a movilizar mañana a San José 1111, el Día de la Lealtad, 17 de octubre, 17 horas, leales de corazón, Cristina y Perón. Como alguna vez dijo Luis de Lía, Cristina es Perón, sin lugar a dudas, y la vamos a acompañar mañana. Pero bueno, el otro día charlábamos con ustedes sobre la obra de teatro que se reestrenó, la muy buena obra que llevan adelante los muchachos, en este caso, a ponerme el flyer, así vemos bien todos los datos de la obra de teatro que Miguel Core interpreta, junto a Gabriel Robito, que hace en este caso de Tosco. Creo que hay un nuevo actor en el rol de Rucci. Por eso quiero charlar con Miguel Core a propósito justamente de esta obra de teatro que el miércoles estuvieron reestrenando. ¿Cómo te va, Miguelito? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. ¿Cómo te va, querido Javier? Es un placer siempre hablar con vos porque hay un aspecto de años y un conocimiento importante que viene desde tu viejo, que es una persona que llevo en mi corazón y en el recuerdo, un grande de la televisión argentina. Qué grande el recuerdo para el querido viejo Miguel, que laburó con vos tanto tiempo, ¿no es cierto? Pero contame del reestreno de El Debate, esta obra de teatro que estuvieron realizando durante un buen tiempo. Allí creo que estaban en la sala de ATE, ¿no es cierto?, en pleno centro, y ahora se han mudado a Palermo. ¿Qué me podés contar de este reestreno de El Debate, donde vos oficiás ahí en una actuación que me contaron descomunal, como el moderador del debate, ¿no es cierto? Qué lindo. Bueno, tiene una trayectoria El Debate impresionante porque el debate real, el auténtico, ocurrió hace más de 50 años. Fue un 13 de febrero de 1973 en los estudios de Canal 11, el que llamaban en esa época el Canal de San Cristóbal. Uh-huh. Allí se juntaron para debatir en un programa que había inventado Héctor Ricardo García que se llamaba Las Dos Campanas. Y el programa estaba basado, la idea de García, en que confrontaran siempre dos personas antagónicas,
que confrontaran desde la palabra. Y bueno, si se iban de tono, mejor, porque hacía al debate. Qué Allí buena estuvieron televisión. Bonavena. Estaba reflexionando una cosa, Miguel, porque también me pasó con otro recuerdo que había hecho a propósito del padre Mujica cuando estuvo en un programa del Pueblo Quiere Saber. Qué buena televisión se hacía en esa época. Qué televisión de nivel en el debate político incluso, ¿no? Claro, y aparte las preguntas, si vos acudís, lo único que hay son algunos pedacitos de lo que fue ese programa, en imagen y sonido, muy poquitos, cortitos, pero está todo el audio que se ve que algún compañero de sonido del Canal 11 lo rescató y se lo guardó, porque en el 73 ese tipo de programas no convenía que estuvieran en los archivos y desapareció el archivo para ver lo gestual, está el audio. Ese audio recaló en la provincia de Córdoba, vaya a saber cómo, y la Universidad de Ciencias de la Comunicación de Córdoba lo tiene inclusive en su página web. Yo lo escuché allí completo antes de hacer la obra, cuando me dijeron que me proponían hacerla, ¿no? Para escuchar cómo había sido realmente, porque no me acordaba los detalles. Allí se juntaron Rucci y Tosco a debatir. Nada más ni nada menos. Dentro. Claro, vamos a ubicarnos en cuadro de situación. Tosco, un dirigente que primero fue peronista en su juventud, pero después se volcó al socialismo, a la izquierda. Él se autodefinía como marxista. Él creía que desde las bases estaban los cambios que se debían hacer para alcanzar la dignidad de los trabajadores. Y del otro lado estaba José Ignacio Rucci, un dirigente de la CGT, que había llegado a la CGT viniendo desde San Nicolás, o sea que no había sido puesto ahí, fue elegido por sus compañeros, y todos pensaban que era manejable porque venía de un lugar alejado de los sitios de poder, digamos, del sindicalismo. Pero tenía lo suyo, Rucci, desde otra visión del peronismo, amigo de Perón. Lo iba a visitar a Perón a Puerta de Hierro, se quedaba varios días allá, Perón hablaba con él, le daba instrucción, digamos, cívica, y tenía una visión diferente a la de Tosco. Y habían confrontado a través de solicitadas en los diarios, y se expresaban uno diciendo cosas del otro. Bueno, allí... Claro, Tosco era muy crítico de lo que se denominaba en aquel entonces la burocracia sindical, ¿no es cierto? Que la patentó Gleiser, Raimundo Gleiser, con su famoso documental Los Traidores, donde Rucci era el protagonista para Gleiser. Exactamente, fíjate vos que es un personaje contradictorio el de Rucci, porque uno si lo empieza a recorrer y a hurgar, no solamente en su ascenso, digamos, a la conducción de la CGT, sino todo lo que hizo, todas las luchas de él, desde su lugar. Uno empieza, yo te digo que me reconcilié con Rucci a medida que fui conociéndolo más, porque me fui dando cuenta que el tipo tenía una visión diferente, pero era peronista y era nacionalista. Claro, claro. Y no era como Tosco un letrado. Tosco tenía su paso por los libros y por la educación, mucho más arraigados que Rucci, que era un laburante de la calle. Empezó trabajando en la calle vendiendo cosas, ¿no? Claro, claro. Pero tenía, viste, como Bonavena en algún momento, frases que a mí me conmovieron. Decía, cuando le hablaban de qué era ser argentino, nacionalista y querer a lo suyo, y decía, acá hay 3 cosas para tener en cuenta. Una es el sable del general San Martín, el poncho de Juan Manuel de Rosas y la doctrina de Juan Domingo Perón. Mirá qué interesante, ¿no?
Qué interesante esta apuesta que ha realizado Manuel González Gil, nada menos ni nada más. Vos oficiás del mediador. ¿Quién fue el periodista que hizo justamente la mediación de ese debate en ese programa? Eran dos periodistas. Uno, hasta ese momento productor y director de televisión y escritor, que nunca había conducido. Debuta en este programa a instancias de Héctor Ricardo García, Gerardo Sofovich. Mirá vos. Y el otro... ¿Él moderó el debate, Gerardo? Mirá vos. Uno de los dos. Uno de los dos. Y el otro, el hombre que García quería, porque era su potrillo, el Canal 11, que era Jorge Conti, que era un exitoso conductor de Canal 11. No lo que tengo tenía, tanto a Conti. Bueno, Jorge Conti era un periodista, comunicador, que en el canal era exitoso en todo lo que hacía. Amigo de Perón, amigo de Rucci, Jorge Conti, y amigo de Tosco también. Mirá vos. O sea, ¿cómo se hace amigo de Tosco? No porque tuviera la misma ideología política. Él era muy amigo de Sergio Villarroel. Claro. Sergio Villarroel, cordobés, amigo de Tosco. Claro. Aquí aparece una visión de Villarroel diferente a la que tienen muchos, que lo denominaban a Villarroel como gorila, que era antiperonista. Villarroel fue echado del Canal 10 de Córdoba después de cubrir el Cordobazo, porque era un tipo progresista y era muy amigo de Tosco y estaba más cerca de Tosco ideológicamente que de cualquier otro lugar. Ahí lo rescata Canal 13 y lo trae acá. Él fue corresponsal de Canal 13. Famoso en aquella cobertura en del Cordobazo. En el Cordobazo, exactamente. ¿Este debate fue antes o después del Cordobazo? ¿Fue después? No, esto fue después, porque el Cordobazo fue en el gobierno de la dictadura de Onganía. Claro. Exactamente. O sea que ya Tosco traía toda su experiencia de aquel día que marcó un antes y un después para la historia argentina, ¿no? Como fue el Cordobazo. Claro, y uno de los motores de ese Cordobazo fue Tosco. Sin duda. La diferencia de esa manifestación popular, a diferencia de muchas otras, que es la primera vez que se unen estudiantes y trabajadores en la calle. Claro, hoy justamente... Los universitarios fíjate un dato, y Miguel. Y laburantes. Fíjate un dato, hoy justamente se cumple un aniversario de Atilio López, que en aquel entonces era dirigente sindical y que después fue gobernador de la provincia de Catamarca en una frustrada gobernación porque le terminaron dando un golpe los muchachos de la AAA. Qué interesante, qué lindo, y la verdad que el público, por lo que sabemos, bueno, ahora ustedes están volviendo a la apuesta allí en el Tinglado, en Mario Bravo 948, todos los miércoles, ¿no es cierto? Los miércoles a las 20:30. Te cuento, ahora estamos los miércoles a las 20:30 en el Tinglado, pero estamos haciendo gira. Hace una semana estuvimos en Neuquén, llevados por UPCN, allí en el Teatro Español de Neuquén, en la capital neuquina. Fue maravilloso, lleno total. Mirá qué bien. Antes de eso, estuvimos en Tucumán. Hicimos 4 funciones en Tucumán, en el Teatro Municipal. Me imagino explotado, ¿no? Sí, fue la primera función, nos dio un poquito de temor porque no reaccionaba el público, cosa que ocurre cuando hay ¿El público participa del debate, Miguel, en plena obra? Y la gente, hay momentos donde la gente ríe, otra donde grita Viva Perón, otra donde aplaude a Tosco, porque van de los dos lados. Van zurdos y van peronchos, podríamos decir, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora no se cola un libertario ni loco ahí. No. Bueno, a Tosco lo interpreta Gabriel Robito, que es un actorazo, ya lo conocemos de hace tanto, ¿no? Desde aquella famosa película de Bebe Camín, Los chicos de la guerra. Y a Rucci en esta versión lo está interpretando Enrique Dumont, porque antes tenía otro actor, ¿no?
Es el tercer Rucci. Ajá. Empezamos con Fabián Vena. Cuando se fue Fabián, lo hizo Pepe Monge, maravilloso los dos. Qué actorazo. Y ahora Enrique Dumont, que hacía uno de los relatores, camarógrafos, pasó a ser Rucci, y el camarógrafo que hacía Quique Dumont lo hace Panchi González Gil, que es el hijo de Manuel Ajá. González Gil, el dramaturgo y director de la obra. Y está brillante, que es un actor también de primera. Y Enrique Dumont, Quique ¿qué Dumont está relación, bárbaro. Quique Dumont, qué relación tiene con Ulises Dumont? El hijo. Ah, es el hijo. Ah, bien. El hijo de Ulises. El hijo de Ulises. Quique está más del lado nuestro, de más peroncho. Ah, mirá el qué papá bien. era socialista. Claro. Ulises era socialista. Todos lo recordamos tanto porque fue uno de los grandes actores argentinos, sin lugar a dudas. Impresionante. Y buena gente. esta obra que se inscribe en un momento donde, porque ustedes empezaron el año pasado con ella, ¿no es cierto? Estrenamos en septiembre del 2024 en el Teatro de la UOM, en la calle Hipólito Yrigoyen. Claro. Allí arrancamos. Era una obra para hacer 10 funciones. Se dio en un momento. Y se llenaba todas las funciones. Qué bueno. Y entonces hicimos 3 meses. De ahí paramos, hicimos el Teatro de Avellaneda. Ahí se me fue el nombre ahora. El Teatro Roma. El Teatro Roma. El Roma de Avellaneda. Hicimos en La Matanza, el Teatro de la UOM de La Matanza. Después fuimos a Tucumán y paramos y estrenamos en marzo de este año en el Multitabariz, circuito comercial, calle Corrientes, y una obra fuera de circuito comercial por la temática, y más en estas épocas que la gente busca distraerse, a precios altos, porque el circuito comercial, cuando te digo esto, es que una entrada nos sale menos de 40.000 pesos. Uh-huh. Estuvimos 5 meses, Javier. Claro, además yo meses, lo que quería señalarte era que el contexto de hoy es bien diferente a lo que pasaba el año pasado, cuando estaba de moda las ideas libertarias, la despolitización, el sálvese quien pueda, los políticos son todos ratas, y resulta que esta es una obra netamente política, puramente política, ¿no? Y sin embargo, fíjate que el éxito que ha tenido, ¿no? Sí, tuvimos, la verdad, que momentos impresionantes con la gente que vino a vernos. Vinieron a vernos desde el amplio espectro político, gente, comunicadores, diputados, secretarios generales de gremios. Estuvieron los familiares de Rucci. Estuvo Aníbal, que está con Kicillof en la provincia. Así es, en el Ministerio de Desarrollo Social con el Cuervo, sí. Exacto. Y estuvo Claudia, que está del otro lado. La diputada nacional, claro. Claro. ¿Y también y salieron conformes los dos? Y salieron conformes los dos. Y la mujer de Rucci, emocionadísima, a mí me dio mucha emoción de la manera que temblaba cuando terminó la obra y se puso de pie para aplaudir. Qué bueno, qué bueno. Tuvimos momentos muy, muy emotivos. Y a nosotros nos mueve muchas cosas cada vez que hacemos cada una de las funciones. Me imagino, sobre todo a vos que participaste de esa televisión, Miguel, que fuiste un factor muy importante de esa televisión. Y que conocía a muchos de los protagonistas. Claro. A mí se me mezcla la realidad con la realidad cotidiana, la de hoy, con todo lo que vivimos en aquellas épocas, ¿no? Claro. Esta época es de ciencia ficción. Me parece que entré en el túnel bueno, Miguelito, de lo desconocido. Te queremos agradecer mucho. Invitamos a la gente todos los miércoles a Los Porteños en el Tinglado.
miércoles 20:30, y bueno, la gente en las provincias ya se va a ir enterando cuando ustedes lleguen, ¿no es cierto? Me gusta escucharte, comunicar y manifestarte con la veracidad y autenticidad que lo hiciste siempre desde pibe cuando te conocí. Me gustó verte ahí porque vi las imágenes de la propuesta de esta radio, que me pareció muy buena la propuesta artística y dinámica a través de las imágenes. No sabe cómo sigue, porque después de nuestro programa viene el gran Horacio del Prado, así que imagínate. Ah, mirá vos, qué bueno. Yo te vi y te escuché en el programa tuyo de todos los martes bueno, y jueves estamos, sí, de 15 a 16. Bueno, Miguel, un abrazo grande y pronto nos vemos un miércoles por ahí. ¿Qué te parece? Exactamente. Todo lo que vos encuentres en esta obra, aunque te parezca mentira, es lo más parecido a la realidad. Qué bárbaro. Miguel Core, gracias por estar con nosotros, Miguelito querido. Chao, querido. Un abrazo grande. Vemos el video de presentación de la obra de teatro, a ver qué les parece, porque realmente es una maravilla. El debate. Bueno, ahí estaba el video de presentación de esta obra de teatro que recomiendo fervorosamente y que voy a ir a verla una vez más, ahora en el Tinglado. Bueno, nos estamos yendo. Mañana es 17, nada menos ni nada más, con todo lo que representa, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto? Donde la lealtad se vuelve a poner de manifiesto. Y por eso mañana vamos a acompañar a Cristina en la caravana a San José 11-11, 17 de octubre, 17 horas. Leales de corazón, ella fue leal a nosotros tenemos que ser leales a ella en esta hora difícil, sin lugar a dudas. Y el 17 tiene memoria y tiene presente. Por eso quiero compartir con ustedes algunas de las imágenes de aquella sinfonía de un sentimiento. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio.
Era el subsuelo de la patria sublevado. Raúl Scalabrini Ortiz definiendo desde su pluma nada menos ni nada más que aquel 17, ¿no? Aquel 17 que mañana va a tener su versión actual, acompañando nada menos ni nada más que a Cristina allí a San José 11-11. Y para el sábado continuamos con las celebraciones del Día de la Lealtad, porque el sábado se instala la Feria Peronista en Vicente López, a 80 años de la lealtad. En el Chalet, en Aristóbulo del Valle 1651, casi Maipú, Aristóbulo del Valle casi Maipú, muy cerquita del Puente Saavedra, mañana de 15 a 19 horas, el sábado, perdón, de 15 a 19 horas, sábado 18 de octubre, están emprendedores, sorteos, compañeros, como votamos el 26 de octubre, peronismo, entrada gratuita, colaborar con un alimento no perecedero, Esto es en el Chalet, un lugar muy lindo, se los recomiendo, aparte del sábado va a ser un lindo día, bien primaveral, algo fresco pero primaveral, y la podés pasar muy bien entre compañeros. El día después es San Perón, el 17 es el Día de la Lealtad y el sábado 18 es San Perón, y allí nos encontraremos en la gran feria peronista, y mañana nos encontramos a las 17 horas en casa de Cristina, no podés faltar. Nos estamos despidiendo del programa, ya llega Horacio del Prado, a quien vi presentando el nuevo libro de Daniel Roncoli. Muy bien, Horacio. Y nos vamos a despedir con una poesía emblemática del 17, ¿no? Mañana es 17. Y si hay alguien que vivió el 17 en carne propia, porque fue parte de esa muchedumbre ardiente, como él le llamaba, era nada más ni nada menos que el gran Alfredo Carlino. Siempre presente en nuestra memoria Alfredo Carlino, símbolo del peronismo y de la cultura popular. Con su famosa poesía Muchacha del 17, nos despedimos hasta el próximo martes, mañana en casa de Cristina y el sábado en la gran feria peronista en Vicente López. La muchacha del 17, de Alfredo Carlino. Su nombre me llegó como un tumulto. Era casi un niño y militaba. Su nombre me estalló detrás de la aurora. Era de madrugada en Buenos Aires. El calor nos golpeaba y la pasión preparaba su incendio. Iba a darse el día, fruto embarazado, de pie y para siempre. Íbamos a inventarlo todo. La muchedumbre, aquella muchacha en el deseo, el coronel para siempre, contarle a los otros durante mi vida cómo fue, lo que fue en la eternidad. Iba a darse el día, y sería 17, y no sabíamos nada. Ella me llegó desde la lucha, ella, con sus ojos banderas y su piel de alondra, ella cantaba como una llamarada estéril el espacio. Me llegó desde la sangre, con la muerte pasaponti, esa mutilada adolescencia que soñaba. Me llegó desde el aire y el canto, desde la bronca y la herida, desde la vida y la muerte, desde la eterna ternura revolucionaria, tan llena de amor, tan llena de guitarras, de palomas y vidalas, de viejas haraposas, de viejos. Imposible dormir en la calle. Me llegó invicta, memorial y victoriosa. Me llegó sin saberlo. Era la historia, y uno participó como si nada. Me llegó como todo, en el tumulto de la calle y en medio de la lucha, linda y total, vestida de estrellas, de violines en su rostro, vital de odio porque amaba tanto a su pueblo. Me llegó como sus soles, sus gestos, sus todos. Nunca la pureza tuvo más identidad que en su bello nombre. Su ternura sigue creciendo y contiene la misma rebeldía. Ella, la invicta muchacha del 17,
fue después eternamente nuestra, y aún flamea en la multitud y sigue cantando y cantando como una llamarada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput.